Bienvenidos a un podcast más, un capítulo más de su podcast Fuera de Consulta. Estamos aquí Itzel Velázquez López, su servidora, y Eva. No sé si gustas presentarte, Eva. Hola, soy Eva García y el día de hoy pues vamos a hablar de un tema muy importante que a todos nos atañe, que es el autocuidado. Eh, ¿Qué nos puedes decir del autocuidado, Itzel? ¿Qué nos puedes compartir? El autocuidado, pues plantearlo, ¿no? Como una meta importante a mantener, a cuidar, a tener en cuenta como un checklist, ¿no? Personal en donde el autocuidado va desde tener hábitos saludables hasta también saber decir no, saber cuidar de nosotros mismos, incluso en ponernos límites sanos que nos ayuden a tener una buena calidad de vida y sobre todo disfrutar de nuestra vida. Sí, es muy interesante cómo nos hablas, cómo el autocuidado viene desde diferentes aspectos, ¿no? No solamente se enfoca en uno. Acabas de decir que viene desde lo físico, lo mental y lo emocional, lo social, y pues cómo podemos tener acciones preventivas. Incluso pudiera también decirse que desde el punto de vista espiritual, ¿no? O de los valores que tenemos cada una de las personas, ¿no? Cómo gestionamos esas diferentes facetas que tenemos en nuestra vida. Mm, y bueno, ¿me puedes platicar acerca de alguno que más te resuene o que más pienses en él? Híjole, el más frecuente te puedo decir los hábitos saludables, el cuidar nuestra alimentación, el cuidar nuestra hidratación, el cuidar el ejercicio, la actividad física, esas metas que nos ponemos y que muchas veces se van recorriendo a lo largo del año en cuanto a cuándo voy a iniciar y cómo voy a iniciar, suelen ser las más sencillas al parecer de plasmar, de poner, pero las más complicadas de iniciar. Te diría que esa es una de las metas más frecuentes que nos solemos plantear, más en estas metas en particular es importante iniciar con pasos pequeños, con pequeños logros que nos planteemos a lo largo del día, a lo largo de la semana y que a lo largo del tiempo nos vayan sumando y creando ese resultado que esperamos. Y sobre todo, ser realistas en cuanto a lo que esperamos lograr, ¿no? No sé si a ti te ha pasado que te planteaste una alimentación más balanceada, un peso más saludable o más actividad física en tu rutina. Claro que sí, y fíjate que efectivamente siempre pensamos de manera inmediata en el componente de la salud física y como bien dices, hablamos de realizar ejercicio, de tratar de mantener una buena alimentación, de la hidratación, de la higiene personal o de nuestro autocuidado, si me pinto el pelo, pues írmelo a retocar o cositas así que realmente, como dices, tiene que ser paso a pasito pequeño porque nos desesperamos en no ver resultados inmediatos o nos ponemos metas que no son realistas. Ahorita, por ejemplo, con el tema de tratar de tener un peso saludable y realmente lo que queremos buscar es lucir ul- ultra delgadas. Y la primera semana, la segunda semana de dieta no bajamos los 15 kilos que queríamos, nos desesperamos y abortamos nuestro tema y pues va más allá, ¿no? Tenemos que tomar la responsabilidad de nosotros mismos y esos hábitos saludables, llevarlos paso a paso, como bien dices, porque van a promover nuestro bienestar en general. Y siempre tenemos al inicio de año que nos ponemos esas metas, pero cualquier momento es importante que las retomemos porque siempre queremos empezar la dieta en lunes o nuestros metas anuales de autocuidado como una meta de año nuevo. Y si no lo iniciamos, como que siempre nos esperamos hasta después y en lugar de cuidarnos, pues seguimos comiendo alimentos procesados o azúcares o cosas que no son tan benéficas
que al cabo que el lunes vamos a empezar, ¿no? Y nos damos como la despedida a la alimentación chatarra. No sé más me puedas comentar tú al respecto. Claro, fíjate, en todas estas metas siempre hay un trasfondo. Hay un trasfondo en cuanto al qué queremos lograr, a el cómo lo compartimos, cómo lo plasmamos y la expectativa, ¿no? Que nos planteamos a la hora de ponernos una meta. Y muchas veces es, como mencionabas al inicio, esa imagen mental de la meta que quiero lograr al bajar de peso y bajar rápido todos esos kilos y que todo lo que haga, ahora sí que tal vez me meto a una actividad, a otra, hacer ejercicio, cuido mi alimentación, pero termina siendo tan privatorio y desgastante que cuando no vemos un resultado tan significativo como esperamos, renunciamos, ¿no? Y detrás de ello, pues, ¿qué hay? A veces hay una inseguridad, a veces hay un miedo, a veces hay una necesidad emocional. Entonces, bien importante detenernos un poquito a saber qué quiero, para qué lo quiero y cómo lo voy a lograr, ¿no? Sí, es algo muy importante, como bien lo acabas de decir, cómo somos un ente que estamos compuesto de muchas aristas y todo va de la mano, ¿no? Ahorita acabas de hablar ya del tema emocional y es algo muy importante, ¿no? Que tiene que ver con la salud mental y cómo nos puede producir estrés el no poder llenar o llegar a esa meta que ¿no? En cuanto a la buena alimentación, porque siempre tratamos de que sean como metas tangibles o que la gente pueda observar, ¿no? Pero pues somos un conjunto y tenemos todas nuestras actitudes y acciones, nuestras conductas tienen que ser conscientes para poder mejorar nuestro bienestar, tanto en lo emocional como en lo físico, ¿no? Que ya iba de la mano. Y como bien dices, ¿no? Siempre hay como un trasfondo y pues sí, sí es importante. Ahora nos vamos pues al tema que no solamente es lo físico, ¿no? Ahora también es lo emocional. ¿Y cómo va de la mano? Porque hablamos de que podemos tener como una meta de autocuidado el adelgazar, pero no solamente se refiere a mantener una alimentación balanceada, también tenemos que realizar ejercicio y podemos empezar poco a poco, ¿no? Con unos 10 minutos de caminata al día, después ir sumando hasta que tengamos más tiempo y podamos hacer ejercicio y tomando en cuenta que el hacer ejercicio físico nos genera endorfinas, que son esos neurotransmisores asociados con la sensación de bienestar y que reducen de manera natural la depresión y la ansiedad, pero que bueno, de primer momento nos va a costar trabajo efectuarlos porque estamos en nuestra zona de confort, donde estoy mejor viendo la televisión que haciendo un poco de ejercicio. Y bueno, también pues el comer saludable que nos va a ayudar a reducir el cortisol, que es la hormona que va a causar el estrés. Entonces, como todo va de la mano, como si tenemos que ir poco a poquito sin exigirnos tanto y sin pensar que el autocuidado es irnos pues al spa, a tener actividades hedonistas, sino más bien de cuidarnos y algo que se va a alcanzar con el tiempo. No sé tú qué me puedas comentar al respecto. Sí, justamente es bien importante evaluar qué está a nuestro alcance y qué sí es posible para nosotros. Por ejemplo, todos tenemos un trabajo que seguramente tiene unas escaleras o una banqueta enfrente de él, donde por supuesto que en nuestro descanso podemos tomarnos 10 minutos para caminar, subir y bajar escaleras, o bien para caminar frente a nuestro trabajo, tomar un poco de sol en medida de lo posible, ¿no? Y todo esto no va dirigido en cuanto a lograr esa meta de perder peso, sino al contrario, lograr la meta de ganar salud, de ganar bienestar, de lograr ese compromiso conmigo mismo
para poder continuar y poder realmente seguir adelante respetando mi cuerpo y respetando mis metas. Fíjate, algo bien curioso que escuché hace tiempo es que nuestro cerebro es entrenado, claro, es entrenado todo el tiempo y muchas veces las metas que no logramos no son necesariamente porque no podamos o porque no tengamos las suficientes ganas, sino porque sin quererlos lo hemos ido entrenando a que no puede confiar plenamente en nosotros, a que cuando le proponemos algo, ya le hemos demostrado tantas veces que no damos ese esfuerzo suficiente para lograrlo, que ya no lo intenta. Y ese nuevo aprendizaje, esa nueva programación que le podemos dar es con precisamente estas metas pequeñas, posibles, y que también una de ellas es el aprender a darnos un tiempo de descanso, el respetar sus funciones necesarias desde darnos un tiempo de respiración consciente, ¿no? Que ese ya es otro tiempo, otro tipo de autocuidado que podemos hacer para nosotros mismos, pero que muchas veces en la monotonía, en la rutina o en la presión de la vida, se nos olvida regresar a nosotros mismos. Híjole, qué cosa tan interesante acabas de decir, la verdad, cómo nos vamos desconectando y cómo andamos en automático sin tomar conciencia de lo que nos estamos haciendo, ¿no? A nosotros mismos. Y como decías, ¿no? En el trabajo muchas veces nos quedamos, si es un trabajo en el cual no nos movemos, pues ni siquiera nos fluye la sangre, ¿no? Entonces, ¿cómo ver esas escaleras en lugar de utilizar el ascensor nos va a hacer un bien? Y cómo el levantarnos de nuestro lugar nos va a quitar de alguna manera ese agotamiento físico, mental que tenemos en el trabajo y que si no nos cuidamos puede llegar a ser un burnout, un estrés laboral intenso y prolongado. ¿Y cómo no nos damos cuenta? Y te lo digo porque yo ahorita tengo así como una cantidad de trabajo abrumador y ahorita estoy cayendo en cuenta que no estoy teniendo el autocuidado suficiente, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese estrés o ese agotamiento laboral, que no nos damos tiempo de ese descanso, ni siquiera de consumir nuestros alimentos, que tenemos una actitud indiferente hacia nosotros mismos, cómo todo eso nos va a repercutir en, en todo, en todo, ¿no? Entonces, acabas de decir algo que es muy importante, ¿no? El autocuidado físico, que tiene que ver desde alimentarnos bien, en cómo nos movemos, en cómo respiramos, en ir al médico y en escuchar esas señales de cansancio o dolor que vienen a repercutir en nuestra salud, ¿no? Y te voy a decir una experiencia personal. A mí en el trabajo me gustaba siempre estar estresada, ¿no? O tener los tiempos de entrega encima y sentía que así funcionaba mejor o que hacía mejor las cosas. Sin embargo, ese estrés laboral me fue disminuyendo mi salud física y me dio colitis por estrés, pero después resultó que era un cáncer. Entonces, ¿cómo no nos damos cuenta y nos vamos descuidando? No tenemos ese autocuidado de poder entender nuestra energía día a día, ¿no? De nuestro autocuidado físico y que va de la mano con lo emocional, ¿no? Entonces, y de ahí con lo psicológico, ¿no? Cómo nos hablamos, cómo nos exigimos, cómo manejamos el estrés, incluye poner límites tanto en el trabajo como en descansar mentalmente, ir a terapia cuando es necesario, o sea, y tener cuidado en el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. Sé que me puedas comentar tú. Gracias, Eva. Fíjate, bien importante esto que compartes y gracias por la confianza, porque justamente es así, ¿no? Una vez que iniciamos tal vez la vida laboral o la vida profesional,
Nos queremos comer el mundo y pensamos que mientras más ocupados, llenos de proyectos o estresados estemos, más útiles y productivos nos sentimos, cuando en realidad no estamos siendo conscientes en ocasiones de ese caos interno que le estamos generando a nuestro cuerpo. Y claro, el cuerpo lo manifiesta, ¿no? El cuerpo cobra factura. En lo particular y en lo personal, igualmente, ¿no? Mi cuerpo llegó en cierto momento a un punto en donde lo manifestó y lo manifestó en silencio a través de una pequeña, tal vez, reacción en mi piel, una pequeña manchita rosita que fue creciendo, creciendo y que en ocasiones desaparecía y en ocasiones volvía, ¿no? Estas señales que nos da nuestro cuerpo desde malestares, dolencias, reacciones en la piel o bien a veces reacciones más grandes pero que dejamos pasar y que nos está manifestando nuestro cuerpo que necesita que nosotros bajemos el ritmo y que le respetemos y volvamos a contemplarlo como una prioridad de autocuidado, ¿no? Fíjate, bien curioso también, un paciente recientemente en consulta me mencionaba que tras una separación de 15 años de relación, eh, tuvo un malestar en un ojo. Y en ese ojo un día despertó, después, al día inmediato después de la ruptura amorosa, despertó y al ver su ojo había una mancha. Y esta mancha pues le pareció extraño, como cuando miras mucho tiempo una luz y miras así como que algo que te obstruye el poder mirar el entorno, pero lo dejó pasar, continuó con su día, se sentía desanimado y fueron pasando los días y esta mancha permanecía. Actualmente ya pasó un mes y al hacerse estudios observan, observan que en realidad esta mancha que mira es una burbuja de aire que está en su pupila. Y los médicos le comentan que esto es consecuencia a un alto nivel de estrés que vivió y sigue viviendo. Hasta el momento está con el 20% de capacidad visual en ese ojo en particular. Entonces, es bien importante cómo el cuerpo manifiesta, ¿no? Manifiesta lo que nosotros venimos cargando, lo que nosotros vivimos, esos compromisos a los cuales accedemos. Y esta, pues, es una invitación a no dejar pasar más tiempo, a tomarnos un momento para cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra salud y sobre todo recuperar como prioridad el autocuidado de nuestra salud para poder continuar con todas esas otros deseos, metas que tenemos, ¿no? Fíjate qué interesante lo que estás hablando sobre el tema de la salud y el autocuidado. La mayoría de nosotros no vamos al doctor, sino hasta que ya tenemos algún síntoma para que nos puedan diagnosticar de qué tenemos. Cuando de manera general tendríamos que irnos a hacer chequeos, ¿no? No hasta que ya estamos con la enfermedad. Y de igual manera con el tema de la salud mental, ¿no? Hasta que ya nos sentimos que no podemos más, es que vamos, ¿no? Y algo interesante, ¿no? Que por ejemplo, pues el gobierno de México nos habla de algunos consejos para autocuidarnos, nos habla de la dieta saludable, de hacer ejercicio, de una buena higiene, de reducir sustancias psicoactivas, de dormir 8 horas, de tener rutinas y realizarlas. Sin embargo, no nos hablan de ir de manera preventiva al doctor. Entonces vamos todos ya cuando ya algo nos hizo, nos detonó, ¿no? Entonces, pues es una responsabilidad personal que tenemos de asumir el rol activo
dentro de nuestro propio bienestar y en todos los aristas que tienen que ver con el autocuidado. Es un tema muy profundo porque, como bien has comentado, va de lo físico, va de la alimentación, de hacer ejercicio, de dormir bien, pero bueno, ¿quién duerme bien ahora que todo el mundo se la pasa pegado al celular? Eh, Tienes el celular a un lado y ya esa luz eh, te contrapone con tu higiene del sueño, que es que tenemos que tener una rutina de dormir, pero no estamos pegados, ¿no? En el teléfono, eso en cuanto a lo físico. En cuanto a lo emocional, muchas veces somos incapaces de reconocer lo que sentimos y no nos permitimos sentir, estamos juzgando. Entonces tenemos que encontrar una manera sana de expresar nuestras emociones, como la tristeza, el enojo, el miedo. Y bueno, ¿cuántas personas puedo yo reconocer que conozcan todas las emociones, ¿no? Y que acepten que el llorar es una manera de sacar ese estrés que traemos y que no pasa nada si lloramos, ¿no? Ya ves cómo se tenía que, bueno, pues si lloramos mostramos debilidad. Entonces es bien importante que tengamos ese autocuidado emocional, pero además el autocuidado mental o psicológico para que pues podamos ser mm, conscientes de nuestros pensamientos, cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo manejamos el estrés, cómo podemos o no podemos, o somos capaces o incapaces de poner límites. Pues hablando que el estrés es esa incapacidad de poner límites a nosotros mismos que va desde el trabajo, en la familia. Entonces es algo muy importante, ¿no? Cuidar nuestro diálogo interno y que si muchas veces no somos capaces de articularlo, pues tenemos que ir con un profesional que nos ayude a poner en contexto las cosas y que nos permita tener ese autocuidado. También el autocuidado social, ¿no? Que va desde los vínculos, acabas de platicar de este paciente que a partir de que termina una relación, el rompimiento de ese vínculo se le manifiesta en algo como la pérdida de la vista mediante una burbuja de aire en el ojo. Qué cosa tan interesante, ¿no? Entonces, como parte del autocuidado, tenemos que elegir los vínculos que tenemos y alejarnos de relaciones dañinas, pedir respeto y que nos acompañen o que se alejen, pero sin que sintamos pues la culpa. Qué interesante este tema del autocuidado. Del, Claro, Eva, fíjate, ahorita que mencionabas este autocuidado emocional, me recordé otro pacientito, un contraste muy distinto porque es un niño de 10 años que me supo decir que se sintió muy estresado, frustrado y ansioso porque no le salía el poder generar un discurso para un proyecto escolar. Entonces, este pequeñito ya sabía decirme las tres emociones y sentimientos diferentes que tuvo, más la mamá no sabía cuál era la diferencia entre una y otra. Más la mamá eh, daba soluciones más prácticas, por así decirlo, como no puedes rendirte así de fácil, no puedes soltar y dejar todo nada más así porque no te está saliendo y presionaba, ¿no? Queriendo y motivando ella en su mejor intención a que su hijo persistiera y no se rindiera. Entonces, muchas veces eh, vamos en pro de las infancias, ¿no? Y muchas veces ellos ya se vuelven hasta expertos en cuanto a identificación emocional, en cuanto a conocer cómo se sienten y qué necesitan, más es importante que nosotros como adultos o bien los jóvenes se tomen ese tiempo
de educación, de psicoeducación, de reflexión y de autoconocimiento para que puedan saber y conocer qué están sintiendo y sobre todo qué necesitamos en ese momento. ¿Qué necesitamos en esos momentos donde nos sentimos estresados, cansados, frustrados, donde estamos teniendo un dolor físico? Saber interpretar esto que está sintiendo mi propio cuerpo y volverme también experto en mi propio sentir. Entonces, parte del autocuidado es darnos ese tiempo, darnos esa importancia, abrirnos un tiempo consciente y con objetivo en nuestro diario vivir, en nuestra agenda, para estar para nosotros y para escribir tan solo con ello. Escribir qué siento y cómo me siento con eso nos ayuda a descargar tremendamente, ya que podamos entonces ya después pasar a, ok, bueno, esto es lo que siento, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Cómo lo puedo atender yo? Y ejercicios bastante sencillos nos pueden llevar a una mejor calidad de vida. Sí, definitivamente, como es importante, ¿no? Este ejercicio que acabas de mencionar, de cómo escribir, cómo me siento para poder procesar cómo lo vamos a gestionar. Y ya van dos cosas que dices, porque también nos hablaste de tomarnos el tiempo y tener una respiración que nos permita entrar en calma, ¿no? Y conectar con nosotros mismos. Y es muy importante, ¿no? Porque todo eso nos va a permitir sentirnos mejor en todos los aspectos, porque son tantos los aspectos que entran en el autocuidado, que va pues también personas que son espirituales y que pueden considerar que conectar con algo más grande, ya sea con la naturaleza, con la gratitud, con la meditación. Hablaba por el tema de cómo el respirar, tomarnos un momento para respirar, nos puede llevar a ese tipo de reflexiones sin la necesidad de que sea pues algo religioso. Pero bueno, también dentro de los temas del autocuidado, pues hay cosas que van desde el ambiente, de lo financiero, lo profesional, que yo hablaba ahorita, ¿no? Como en el tema laboral me he desconectado y he estado perdiendo el equilibrio, entonces tengo que reconectarme para tener ese autocuidado conmigo. Y como hablando, pues como también tenemos que mantener nuestro espacio personal ordenado, porque desde ahí vamos reflejando el poco cuidado que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Y tener en cuenta que el autocuidado no es un lujo, es una necesidad y es un acto de amabilidad hacia nosotros mismos que nos puede permitir priorizar, eh, tener una vida mejor y plena, eh, teniendo cosas como la alimentación adecuada, el ejercicio, el descanso, el tener amistades que sean nutricias y que nos permitan sentirnos fortalecidos y que nos puedan enfocar a un bienestar integral todas esas cuestiones. Claro, fíjate, es bien importante saber elegir a estas amistades que pasan a ser nuestra segunda familia y saber diferenciar, ¿no? Saber diferenciar entre un buen amigo y en para qué es mi amigo. Tenemos amigos para todo, amigos para convivir, amigos para compartir, pero esas relaciones, aunque se sabe, ¿no? Que hay amigos cactus y amigos bonsai, no sé si has oído de esa metáfora. No, fíjate qué interesante, si no la puedes compartir, sería bien interesante. Sí, es una metáfora en donde los amigos bonsai son estos amigos donde necesitas estar presente y estar atendiendo y cuidando, ¿no? El bonsai, cuidándole de la luz, cuidando el agua, cuidando la posición, ¿no? Para que se mantenga. Y los amigos, pues pasan a ser estas amistades que necesitas estar presente y en contacto para que exista esa amistad. Pues si te vas,
probablemente la amistad pues se desvanezca, ¿no? Por el contrario, los amigos cactus pues suelen ser esos amigos que los cactus que necesitan muchas veces un poco de hidratación, un poco de luz, o bien puedes dejarlos en el sol y sin ningún problema se sostienen, se mantienen y ellos están ahí, están, es su ambiente y son bastante resistentes y fuertes, ¿no? Entonces estas simbolizan a estas amistades que no importa cuánto tiempo pase, ni cuánta distancia, ni cuánta falta de comunicación haya, siguen estando ahí presentes para ti. Más como todo, emocionalmente responsables. Y ante eso, pues, darnos un tiempo para realmente convivir, compartir, porque no solamente va a ser saludable para la relación, sino va a ser saludable para nosotros mismos. El darnos ese tiempo de convivencia, el poder tener ese tiempo de complicidad, el tener ese tiempo donde podamos escuchar sobre algo más que no sea nosotros mismos, ¿no? Y sobre todo tener un tiempo en donde podamos compartir con personas que piensan diferente a nosotros para seguir flexibilizando nuestra forma de pensar. Qué bonito narración nos hiciste ahorita con los amigos bonsai y los cactus. Eh, de inicio pensé que los cactus, dije, ay, espinitas, no te me acerques o algo así. No, fíjate, son los que están ahí dependientemente de que les brindes o no el cuidado, y entonces los bonsai son los demandantes. Y cómo pues tenemos que hablar de ese autocuidado social, ¿no? Que involucra más allá de los amigos, también las relaciones familiares, la pareja y otras personas que a lo largo de la vida nos rodean, ¿no? Y muchas veces se habla incluso de los árboles, ¿no? Que también el árbol familiar se poda. Entonces, ¿cómo es parte del autocuidado? Cuidar con quién nos relacionamos, qué actividades dedicamos junto con otros y las experiencias que vivimos con ellos que pueden o no fortalecer nuestros lazos. Entonces, pues ahorita con tanta tecnología, ese autocuidado con las amistades, pues puede ser por medio de mensajes, videollamadas, llamadas, publicaciones, pero sí es importante que tengamos ese contacto físico con las personas, ¿no? El consentirnos, el irnos a ver un atardecer, a una caminata al parque, a un cafecito, ese tiempo de calidad que nos podamos brindar con los amigos, las familias, pero también con nosotros mismos. También ocupamos ese tiempo para nosotros, pues para estar tranquilos y conectar con nosotros mismos. Claro, fíjate, muchas personas suelen tener miedo a estar solos, a sentirse solos, a saber que van a estar un tiempo en casa y que no tienen una actividad que hacer fuera, ¿no? Entonces, fíjate que es bien curioso porque obviamente no han sabido valorar su propia presencia, porque realmente nunca estamos solos. Siempre estamos con nosotros mismos y nosotros nos podemos volver nuestra mejor compañía y puede volverse muy agradable esa propia convivencia. No sé, Eva, ¿tú te tocó o cómo fue que llegaste tú a ese punto de poder disfrutar tu convivencia, tu compañía? Fíjate que fue difícil. Recuerdo que cambié de ciudad, me fui a vivir 5 años a Cali y pues toda mi familia y mis amistades en Tijuana. Resulta que empecé a ir a los centros comerciales sola, a ir a algún restaurante que me antojaba ir y conocer sola. Las primeras veces me daba nervios y sentía que la gente me observaba, que la gente estaba al pendiente de qué estaba haciendo yo, cuando la verdad la gente ni me hacía en el planeta. Entonces empecé a conectar conmigo misma y ahora que regresé a Tijuana, sigo haciendo actividades que me acostumbré a hacer sola. Por ejemplo, me gusta ir al cine sola. Primera vez que fui dije, ay, la gente a decir, está loca que está haciendo sola, pero es algo que disfruto estar conmigo mismo,
embargo, sí fue algo como difícil. Entonces, recuerdo que en aquel tiempo tenía tanto tiempo para mí que empecé a tratar de practicar la meditación, empecé también a llevar un diario de cómo me sentía y fui viendo cuál fue el cambio y cómo fui conectando conmigo. Este, iba y venía a Mexicali y recuerdo que me gustaba bajarme a la Rumorosa, tomar fotografías y me sentía muy bien conmigo mismo, ¿no? Y creo que dentro del autocuidado era para mí un tiempo bonito de estar conmigo y tuve esa habilidad de, de ya no sentirme apenada que me vieran sola, porque realmente en un inicio sentía pena por mí misma, de que, ay, pobre, van a decir que viene sola al cine, pero no, conecté conmigo misma, pero pues fue difícil, no fue fácil y ahora disfruto mucho estar conmigo misma. Gracias, Eva. Sí, justamente, igualmente mi experiencia en cuanto a aprender a estar conmigo misma fue muy similar. Fue por necesidad, ¿no? Porque también viví unos años en otro estado, en otro país, y tenía esa barrera del idioma. Entonces, poco a poco fui descubriendo que habían cosas que yo quería hacer y que no necesitaba de alguien que me acompañara para poder hacerlas. Y poco a poco también fui disfrutando la fotografía, la presencia, el simplemente disfrutar ese momento de estar conmigo misma, desde tomarme un café hasta apreciar la vista, ¿no? Y la vida se vuelve mucho más disfrutable, se vuelve más satisfactoria porque vas dándole valor a lo que tú aprecias y te vas conociendo más a ti mismo, ¿no? Entonces, la experiencia también, claro, asusta, preocupa, angustia al inicio, pero todo lo que hay detrás del miedo casi siempre es el éxito, es el autoconocimiento y el crecimiento, ¿no? Y justo aunado a esto, también es importante, ¿no? Invitarlos a aprender a conocerse y valorarse a ustedes mismos por quienes ustedes son, por quien ustedes son en su esencia y no por quienes son en valoración y validación de otros, no por quién soy yo o por cómo me siento cuando tengo pareja o cuando estoy con amigos o amigas únicamente, sino aprender a yo valorarme por quien yo soy, por quien yo he creado en mí mismo. Y si de alguna manera eso que yo soy no me satisface, pues trabajarlo para aprender a valorarme y trabajarlo para crear de mí alguien de quien yo me siento orgulloso, ¿no? Muy, muy bonito, ¿no? Que las palabras que acabas de mencionar, como el tema del autocuidado tiene que ver también con fortalecer nuestra autoestima, ¿no? El cómo nos autopercibimos, el cómo nos tratamos a nosotros mismos, el cómo nosotros podemos ser nuestro peor crítico o nosotros podemos ser nuestro más amoroso ser. Entonces, sí, sí tiene que ver con cada uno de nosotros, cómo nos percibimos y también tener en cuenta que existen muchas formas de autocuidado y que dependerá de cada uno de nosotros, de nuestras necesidades, de nuestros intereses y qué sería lo mejor para nosotros. Y como empezamos, ¿no? Empezamos a hablar del autocuidado físico y ahorita ya estamos hablando de ese autocuidado que tiene que ver con la conexión de gratitud, con ese desarrollo incluso de resiliencia que facilita la adaptación y el manejo de emociones ante la adversidad, ¿no? Y cómo nos hacemos responsables a través de esos pequeños hábitos, ¿no? Desde conectar con nosotros, desde levantarnos y tener limpio nuestro entorno, pues para regresar y no deprimirnos o no abrumarnos. Entonces, son como esas pequeñas cosas que hacemos día a día y que a veces no tomamos en cuenta. Recordemos
todos los cuidados que tuvimos con el COVID-19 que ya se nos quedaron, ¿no? Que era lavarnos las manos, estar a una sana distancia, tener ese respeto de no toser o de taparnos. Entonces, son muchas las cuestiones que tienen que ver con el autocuidado. Y como bien decías, o sea, ya estamos a finales o a principios ya muy avanzados del año, pero siempre es un buen momento para poder tener ese autocuidado con nosotros mismos y poder mejorar nuestras cuestiones emocionales, nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestra salud social, eso de conectar con los seres queridos, eh, con nuestras amistades, eh, y tomar en cuenta esas acciones preventivas, ¿no? Cómo gestionar el bienestar para evitar enfermedades. Hablábamos que como parte del autocuidado, pues no somos muy dados a ir al doctor, sino hasta que ya nos sentimos mal o ir al dentista hacernos nuestra limpieza 3 veces al año, o sea, ¿no? Lo vamos dejando y todo tiene que ver con el autocuidado. Claro, fíjate, es bien importante darnos este tiempo. Desde el escuchar este podcast ya viene siendo una acción de autocuidado hasta el llevarlo a la práctica. Y a la práctica paso a pasito, ¿no? Más vale paso que dure que trote que canse. Y ponernos metas posibles, metas realizables y confiar sobre todo en que somos capaces y solamente con que nos esforcemos hoy va a ser suficiente. Decían por ahí, ¿no? Que las metas se inician hoy. Si tú realmente quieres lograr algo, inícialo hoy, inícialo ahorita. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente si lo dejas para mañana, lo vas a terminar postergando todavía más. Vas a encontrar de hoy a mañana razones para no hacerlo, deberes, eh, preocupaciones, miedos incluso, ¿no? Hace poco me decía una amistad que tenía miedo de ir al seguro porque qué tal y que sí le encontraban algo, ¿no? Entonces Ya sé. se oye chistoso, pero todos tenemos miedo, mas no podemos quedarnos en el miedo. Es natural, es saludable, es constitutivo, mas hay algo que puedes hacer hoy y que habrán pasado tal vez 3 años, pero no permitas que pasen 3 años y un día. Si hoy puedes comenzar a intervenirlo, pues qué mejor. Más vale ver el vaso medio lleno que medio vacío, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y cuando veamos que no podemos, pues pedir ayuda a profesionales, ¿no? Hay psicólogos, psiquiatras que nos pueden ayudar a modificar cuando muchas veces de verdad nuestras resistencias sean mayores, pero tenemos que poner de nuestra parte y como dices tú, con pequeños pasos y solo por hoy, o sea, porque siempre estamos viviendo con miras al futuro y pues nos llenamos de ansiedad y tenemos que vivir en plenitud el hoy. Gracias, sí, Eva, es cierto. Hay que enfocarnos porque muchas veces estamos preocupados por los deberes o los pendientes del mañana. Estamos preocupados por las necesidades que tendremos más adelante, pero se nos olvida que lo único seguro y cierto es el hoy. Lo único tangible es este momento y si podemos hacer algo para estar bien, pues hay que iniciar hoy. Les digo a veces a mis pacientes, la salud que voy a tener a mis 70 años no la puedo decidir a mis 69, la tengo que decidir hoy y va a ser en base a los cambios y los hábitos que en los que trabaje hoy, que voy a tener esa buena salud, ese buen disfrute, esa vida que tal vez no va a ser la de ensueño, pero que va a ser muy satisfactoria de vivir, ¿no? Entonces, iniciamos por pequeños hábitos, iniciamos por ponernos como prioridad. Esa es la invitación y sobre todo, abramos nuestro tiempo, nuestras prioridades, nuestra mente y nuestros corazones a darnos la oportunidad de darnos esa atención, esa consulta médica,
ese tiempo con una amistad, desde ese tiempo en familia, ¿no? Y ese tiempo con nosotros mismos, para que realmente haya un cambio y para que realmente sea una vida que nosotros estemos viviendo. Perdón, sí, sí, es muy importante, ¿no? Lo que nos estás diciendo, porque muchas veces creemos que el autocuidado siempre se siente bien y no, a veces incomoda, a veces es romper patrones, y sería un error dejarlo para después, ¿no? Como bien dices, ¿cómo voy a querer a los 70 años tener una salud que apenas empecé a cultivar a los 69? Entonces, es un error dejarlo para después y pues el cuidarnos no es un lujo, es una necesidad. Entonces, no tiene que verse como el de alguien más, no tenemos que hacer comparaciones. Cada logro, cada avance es personal y no tenemos que desistir, ¿no? Hay metas que son simples, hay metas que son reales y tenemos que saber respetar descansos, porque una cosa es que descansemos, no que nos rindamos, también escuchar nuestras emociones, como bien dijiste o como bien dijimos, poner límites y ser amables con nosotros mismos, porque el autocuidado se constituye en lo cotidiano. Claro, hay una pregunta que les hago siempre en consulta y es, si tú le hablaras y trataras a tus amigos como te tratas a ti cuando cometes un error, ¿tendrías amigos? La No. respuesta suele ser no. Wow. Sí, somos muy severos con nosotros mismos. Cuando en realidad no hay persona en este mundo que merezca más respeto de nosotros que nosotros mismos. Debemos de recuperar ese respeto, esa compasión, esa paciencia para con nosotros mismos y sobre todo el compromiso. Suele pasar que cuando se trata de cumplir con alguien más, hacemos hasta lo imposible. No sé si te ha pasado, Eva. Claro que sí, claro que Sí, nos pasa que queremos, nos esforzamos, buscamos y no nos importa nada. Pero cuando es algo que nosotros queremos, necesitamos, cuando se trata de, pensemos ahorita, si se tratara de la salud de un amigo, inmediatamente estamos ahí, le motivamos, le insistimos, ¿no? Le cuidamos. Si fuese una relación amorosa, lo mismo, nos preocupamos por ellos. Pero, pues nosotros también somos personas, somos el hogar que habitamos y pues tenemos mucho de que estar agradecidos con nuestro propio cuerpo porque está haciendo cosas increíbles por nosotros mismos, ¿no? Entonces también le debemos ese mismo respeto, ese mismo buen trato y esa misma prioridad. sí, sí, sí. Entonces el autocuidado no es algo que es de un día para otro, ni es una meta que vamos a tachar de nuestra lista, es un proceso, es una forma de caminar en la vida. Y pues este año esperamos no exigirnos de más, pero tampoco demostrar que podemos con todo, pero sí comenzar poco a poco, respetando nuestros tiempos, teniéndonos compasión a nosotros mismos, así como se lo ofrecemos a los demás, como bien acabas de decir. Y bueno, pues espero que todos los que escuchen este podcast puedan quedarse con la idea de que cuidarse no es un lujo, no es egoísmo, es una necesidad. Claro, así es, Eva. Es una necesidad que nos toca a nosotros cumplir y es nuestro primer compromiso. El primero que tenemos al estar aquí habitando este cuerpo. Cuidarnos y ver por nosotros. Y sobre todo respetarnos, ¿no? Desde pequeños ejercicios que podemos dejarles y que hemos ido dando a lo largo del podcast es desde tómate tan solo 3 minutos, 3 minutos para respirar, donde cierres tus ojos, respires profundo, donde te desconectes de lo demás, aunque haya ruido, y respira y estate contigo mismo. Enfócate en que tu cuerpo se sienta pleno, en relajarlo. Enfócate en que tus pulmones se llenen de aire, en que exhales con lentitud. Y ese es tan solo un ejercicio pequeño de autocuidado. ¿Hay alguno que tú les quisieras dejar, Eva?
Pues sí, que este año nos cuidemos con calma, nos cuidemos con intención y que nos permitimos escucharnos más y exigirnos menos y tratarnos mejor. Ujú, claro. Muchas gracias, Eva, por darte el tiempo. Y No, pues ha sido un gusto y un honor compartir contigo. para mí es un gusto tener estas pláticas con ustedes y pues espero que nos sigamos escuchando. Los invitamos a que escuchen el podcast. Claro, este fue un capítulo más de Fuera de Consulta. Nos vemos. Bye.